Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Hoy vamos a comenzar un libro nuevo, Primera de Crónicas, del capítulo 1 al 3. Vamos a comenzar con la genealogía, comenzando desde Adán hasta Noé, hasta David, hasta donde el Señor nos lo permita. Van a ser posiblemente unos capítulos un poquito aburridos. Le prometo que no vamos a leer los nombres. Usted lo puede seguir con su vista o lo puede leer en casa. Solamente nos vamos a detener en los nombres que sean importantes o que puedan traer alguna enseñanza o tengan algún comentario importante. Algunos, ¿verdad? Hemos cuestionado en algún momento el valor de las genealogías, el por qué se documentaron todos estos nombres raros que nos cuesta pronunciarlos, ¿verdad? Anteriormente estudiamos la genealogía del pueblo de Israel en Génesis capítulo 5, verso 1 al 32. También usted puede referirse a ese estudio, lo vimos también detalladamente. Dimos una amplia explicación y señalamos de dónde y cómo es que nacieron todos los grupos étnicos en la tierra. De Jafet son los descendientes de Europa, Rusia y el noreste de Europa. De Cam, quien se fue al norte, es de donde vienen todo el continente africano. Y de Set viene el pueblo judío. Esta es la base de las etnicidades. Ahora vamos a dar una pequeña explicación del porqué de la genealogía, cuál es su valor, y para eso tenemos que ir hasta el principio, hasta el Génesis, gloria al Señor, cuando el hombre pecó, obviamente. Dios le había dado a Adán que gobernase sobre el huerto del Edén y todo lo que Dios le había provisto en aquel lugar. Mas, sin embargo, el Señor le dijo a Adán: de todo árbol que está aquí en el huerto del Edén, tú puedes gustar, puedes comer, menos del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, porque ciertamente el día que tú pruebes de ese árbol, morirás. Ahora, la muerte a la que Dios estaba refiriendo era una muerte espiritual. Es la desconexión de la conciencia entre Dios y el hombre. Eventualmente iba a morir una muerte física, ¿verdad? No era ese el diseño de Dios. El Señor creó al hombre para la eternidad. Sin embargo, el día que desobedeciera, ciertamente moriría. Y estudiando, ¿verdad?, el libro de Génesis, sabemos que Adán desobedeció la orden de Dios, por tanto vino la muerte espiritual, lo cual constituye una separación entre Dios y el hombre. Y le dijo que perdería la comunión con Dios, y sabemos que así fue. Adán comió del fruto prohibido y fue separado de Dios, ¿verdad? Perdió esa comunión. Ahora, el propósito de todo ser humano, o el propósito de nuestra existencia, es tener una comunión con Dios y experimentar el compañerismo con Dios, pero a través de la desobediencia de Adán, esa comunión fue quebrantada. Ahora, Dios creó al hombre para que conociera o experimentara el gozo y la bendición de tener una amistad con Dios. Y cuando se pierde esa comunión, compañerismo o amistad con Dios, la vida se vuelve vacía, sin propósito de nuestra existencia. Y es aquí, en este vacío, que el hombre comienza a querer llenar ese espacio con un sinnúmero
de cosas, ¿verdad? Trata de llenar el vacío con religión o haciéndose religioso o muchos otros placeres, posiciones sociales, dinero, amores, etcétera. Así como también Salomón probó y experimentó de todo y la conclusión o al final de haber probado de todo, llegó a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. De momento se encontró también vacío y frustrado. La frustración vino por no encontrar la respuesta, cómo encontrar el camino de regreso a Dios, ¿verdad? De donde el hombre cayó, gloria al Señor. Dios prometió que enviaría un Salvador, uno que traería vida al hombre de nuevo, uno que restauraría la comunión entre Dios y el hombre. Podemos decir que hay un gran abismo entre Dios y el hombre. El hombre es finito, solo finito no puede alcanzar a lo infinito. Hay un gran espacio entre el hombre y Dios. El Señor prometió que enviaría un Salvador que fuera el puente entre Dios y el hombre y que sería quien restauraría la comunión de regreso entre Dios y entre los hombres, nos reconciliaría de regreso a Dios. Ahora, esta es la diferencia de las religiones al cristianismo. La religión se trata de que el hombre quiere alcanzar a Dios, lo quiere alcanzar a través de sacrificios, a través de rituales, a través de compromisos, etc. El cristianismo se trata de que Dios alcanza al hombre. Ahora, lo finito, alcanzar a lo infinito no es posible, pero lo infinito sí puede alcanzar a lo finito, gloria al Señor, y de eso se trata el cristianismo, volver a restaurar esa comunión que se perdió allá en el huerto del Edén, ¿verdad? La muerte entró por un hombre, la restauración vino por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a reconciliarnos de nuevo con Dios, gloria al Señor. Ahora, como dije, para que el hombre pudiera restaurar ese abismo, era necesario que el Dios infinito alcanzara al hombre infinito. Y esa es la diferencia, gloria al Señor. Ahora, Job, uno de los hombres de Dios más antiguos en la historia, gloria al Señor, estaba muy consciente de ese abismo, de ese espacio que había entre Dios y los hombres. Él estaba pasando por una serie de aflicciones que no entendía el por qué. Y tenía amigos que vinieron a confortarle o a acompañarlo en su pérdida, en su luto, en la pérdida de sus hijos y en su enfermedad. Y sus amigos llegaron a la conclusión que ningún hombre puede sufrir lo que sufrió Job, al menos que tenga un pecado oculto. Esa era la conclusión de sus amigos. Le dijeron: Job, reconoce tu falta, reconoce que tienes un pecadillo por ahí oculto para que Dios pueda restaurarte y pueda sanarte. Y Job, tratando de probar o protestar su inocencia, le dijo: ¿cómo puedo yo presentar mi causa delante de Dios? Él dijo: miro el cielo y son tan vastos, reconozco que Él los hizo, y aquí estoy yo pequeño. ¿Cómo un hombre pequeño puede alcanzar al Dios infinito? Yendo a Job capítulo, gloria al Señor, 9, verso 32, dice: porque no es hombre como yo, Dios no es hombre como nosotros, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Él reconocía que había un abismo, que el hombre no podía presentarse delante de Dios por sí mismo, que necesitaba un árbitro, que necesitaba esa conexión, gloria al Señor.
Job miró la imposibilidad de que el hombre finito pudiera alcanzar a Dios, y en sus días no había un mediador. Ahora nosotros tenemos la ventaja, gloria al Señor, que en nuestros días tenemos a ese mediador precioso que el Señor le prometió a Abraham, gloria al Señor. Yendo a Génesis capítulo 12, verso 2, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, gloria al Señor. Esa fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Pero yendo a Génesis capítulo 49, el Señor le da esa bendición también a Jacob, gloria al Señor. Capítulo 9, verso 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos, y en él se congregarán los pueblos. Cuando habla de Silo, habla del Mesías, habla del Salvador. Podemos mirar aquí que de Abraham brinca la genealogía, ¿verdad?, a uno de sus hijos o ya nietos, que es Jacob, y él da la indicación que el Mesías vendría de la tribu de Judá, gloria al Señor. Más adelante en la historia se le volvió a dar esta promesa a David, quien era de la tribu de Judá, que no faltaría de su simiente un varón que se sentara en el trono. Recordamos que estudiamos que cuando David quiso construirle templo al Señor, el Señor le dijo: tú no puedes construirme templo, hay mucha sangre en tus manos, pero yo le prometió que de su simiente vendría el Mesías, y que uno de sus hijos le construiría el templo, y sabemos que fue Salomón quien lo hizo. Cuando le recordó, lo leímos 2 de Samuel 7:2, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Luego, en los días de Salomón, se lo recuerda a Dios, ¿verdad?, otra vez cuando llevó el arca de regreso a Jerusalén. Primera de Reyes 8:25 dice: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Vuelve el Señor a renovar, ¿verdad?, esa promesa que le había hecho a David, condicional siempre y cuando ellos anduvieran caminando recto delante de Dios. El Mesías debe de ser descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y de la familia de David. Esto es lo que estas genealogías comprueban: la pureza, el linaje de nuestro Señor Jesucristo, quien ha venido a restaurar la relación de nuevo entre Dios y los hombres. El pecado nos hizo enemistarnos con Dios, pero Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, gloria al Señor. Ahora, de la familia de David, Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre, fue el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta es una profecía acerca del Mesías, una vez más descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David, gloria al Señor. Conforme seguimos la genealogía de Crónicas, miramos que comienza con Adán. Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Pasamos hasta el verso 28, donde llegamos a Abraham, que es la sección que nos interesa. ¿Por qué? Porque de ahí viene el Mesías. Ahora, de vez en cuando el escritor va a tomar otra de las familias y nos va a dar sus nombres, pero
la genealogía, la línea no se sigue, se cae. ¿Por qué? Porque esa línea no es importante, no nos lleva al Mesías, solamente nos lo da como cierta información. Y de nuevo retomamos la genealogía de la rama que nos va a llevar al Mesías, gloria al Señor. Verso 28 dice, los hijos de Abraham es Isaac e Ismael, y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedad, Abel, Mibsam, Jetur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Israel. Sigue a Ismael por un corto tiempo, solo sus hijos, y lo deja. ¿Por qué? Porque Ismael fue el hijo de Abraham con la esclava. No es el hijo de la promesa. Es el hijo que Sara le ayudó, ¿verdad?, a Abraham para que lo tuviera cuando ellos estaban ya en su vejez. Deja a Ismael porque Ismael nada tiene que ver con el Mesías, y nos vamos al verso 32, dice, y Cetura menciona a los hijos de Cetura que tuvo con Abraham después, ¿verdad?, de que Sara hubiera muerto. Y miramos a sus hijo Ismael, gloria al Señor, que no cuenta porque es el hijo de la esclava. A Isaac es el que nos interesa, gloria al Señor. El verso 34 habla de Isaac. Dice, Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Es aquí donde seguimos la línea que nos va a llevar al Mesías, gloria al Señor. Este es Esaú. Se ve también, ¿verdad?, por un tiempo en la genealogía, y después desaparece. Él se va para la tierra de Canaán, ¿verdad?, y pone su reino en Edom, que está colindando con la tierra de Canaán. Más adelante, ¿verdad?, lo miramos en la historia y lo vamos a ver en la historia solamente de pasadita. ¿Por qué? Porque él no es importante para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que es su gemelo Jacob o Israel, de donde vienen las 12 tribus de Israel, de donde viene la tribu de Judá, gloria al Señor. Dice, y estos son los hijos de Israel o de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Y se enfoca solamente ahora en los descendientes de Judá, aunque lo vamos a mirar en los capítulos que vienen. Capítulo 5 nos habla de la tribu de Judá, pero esta es la tribu que nos interesa. Ahora, el libro de Crónicas nos lleva en orden cronológica hasta la repatriación del pueblo de Israel, hasta los días de Nehemías. Pero para llegar ahí tenemos que pasar estos dolorosos nombres que estamos viendo aquí de la genealogía, gloria al Señor. Ahora, después de la cautividad, habían pasado 70 años en cautiverio, y mientras estuvieron fuera ocurrieron muchos matrimonios interraciales. Era importante que el pueblo de Israel no se mezclara con otras etnicidades o con otras mujeres que no eran israelitas, para no perder la línea, ¿verdad?, que llevaría al Mesías. Esto era extremadamente importante. Después de la cautividad, que regresaron de Babilonia, ya había gente viviendo en Samaria, gente que se había revuelto. Había matrimonios mixtos o matrimonios interraciales, un judío o una judía con otra etnicidad o con otra cultura. Ahora, ellos ofrecieron a los que venían de Babilonia, los que venían con Nehemías, con Esdras, perdón, a reconstruir la ciudad. Le dijeron, nosotros queremos ser parte de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, queremos ser parte de ese proyecto. Y les dijeron, pruébenos
su genealogía. Compruébenos que ustedes son descendientes de Abraham y van a tener participación en la reconstrucción del templo. Y la gente que no pudo probar su genealogía, no se le permitió entrar a la ciudad de Jerusalén. Por eso quedaron en Samaria los samaritanos, los que estaban mixtos, los que no habían guardado la pureza de su linaje. Gloria al Señor. Ahora, eso era extremadamente importante porque de ahí vendría el Mesías. Ahora, esto explica el por qué Dios les prohibió que se mezclaran con otras razas, porque Él quería mantener la línea genealógica pura hasta la venida del Mesías o de nuestro Señor Jesucristo. Era también necesario que el judío permaneciera siendo judío aún después de la venida del Mesías, porque muchas de las profecías de la segunda venida del Mesías declara que Israel existiría como nación de nuevo, y para esto tendrían que permanecer como grupo étnico nacional. Dios ha preservado a esta gente a través de los milenios o de los miles de años como una raza que por 2000 años no tuvo territorio, no tuvo país, estuvo dispersa por todas las partes del mundo. Sin embargo, miramos el renacimiento de Israel en el año 1968, gloria al Señor. Se cumplió una profecía que el pueblo de Israel regresaría y volvería a ser nación. Ahora son una nación. Por 2000 años estuvieron dispersados, pero los judíos ortodoxos han mantenido su linaje, saben de qué tribus son y saben su trasfondo, gloria al Señor. Esto eran los planes que Dios tenía para ellos. Ahora, comienza con Adán y no se desvía hasta llegar a Noé, a sus 3 hijos, Set, Cam y Jafet. Sigue a sus 2 hijos hasta llegar a Sem, de donde viene Abraham. Seguimos de Abraham hasta llegar a David, gloria al Señor. Miramos a Sétura, los hijos de Sétura, nada tenían que ver con la participación en la venida del Mesías, solamente fueron mencionados. Miramos los hijos de Esaú, fueron mencionados, pero hasta ahí. Ahora el verso 3 nos dice: los hijos de Judá, Onán y Sela, estos 3 le nacieron de la hija de Suag, cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató, y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Dijimos, ¿verdad?, que de la línea de Judá vendría el Mesías. Sabemos que 2 de sus hijos desaparecieron y solamente Fares y Sera vienen de Judá y de Tamar, y es de Fares de donde vamos a mirar que viene David, gloria al Señor. Ahí en el verso 7, hijo de Cami fue Acán, capítulo 2, gloria al Señor, el que perturbó a Israel, gloria al Señor. Ahí leemos el verso 7, hijo de Cami, capítulo 2, dice: el que perturbó a Israel porque prevalecó en el anatema. Vemos que algunos aparecen en la Biblia por haber hecho algo ilustre, o otros aparecen también en la Biblia por haber hecho algo terrible, como Acán, ¿verdad?, que robó un manto babilónico y un lingote de oro cuando el pueblo de Israel entró a tomar la ciudad de Jericó. Jericó era la primera ciudad que el pueblo de Israel tomaba después de cruzar el río Jordán.
Y el Señor pidió los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros frutos son del Señor. Todo el despojo que iban a tomar de la ciudad de Jericó le pertenecía al Señor. Y Acán entró y codició, miró ahí un manto y miró un lingote de oro y dijo, bueno, Dios no va a extrañar esto poquito que yo pueda llevarme a mi tienda. Pero al siguiente día, ¿verdad? Subieron a pelear contra Jai. Y Jai los venció. Entonces vino Josué y le preguntó al Señor, ¿por qué fue que hemos perdido la batalla? Y el Señor le dijo, es que hay pecado en el campamento. Hay un maldito, hay un anatema. Entonces después de consultar con Dios, pasaron todas las tribus y mostró quién era el que había robado, quién era Acán, y tomaron a su familia y a todas sus pertenencias y los apedrearon y los quemaron, ¿verdad? Algunos pueden aparecer en la Biblia por ser hombres ilustres, mientras que otros también, ¿verdad?, son mencionados por cometer pecados en la Biblia. Gloria al Señor. Todos sus antepasados solo fueron nombrados hasta llegar a su nombre y sacarle, ¿verdad?, sus trapitos al sol a este Acán. Alguna gente cree que no es pecado tomar un poquito de lo que le pertenece a Dios. Usted juzgue o considere si es pecado o no, no darle los diezmos completos al Señor, ¿verdad? Muchas veces dice, el Señor tiene mucho, yo voy a quedarme con un poquito. Aquí Acán también quiso, ¿verdad?, llevar ese mismo concepto. Dios tiene mucho, no necesita tanto, ¿qué le cuesta que yo me quede con un lingote de oro? Pues Dios se lo tomó en cuenta, porque para el Señor son todas las primicias, no son las obras son para la mascota. Las primicias son para Dios, ¿verdad? Ahora nos vamos hasta el verso 12, donde habla de Boz, que engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, el sexto Osem, el séptimo David. Llegamos rápidamente a donde está David, a donde nos interesa, gloria al Señor. En el capítulo 3 miramos los hijos de David, todos ellos son mencionados, los que le nacieron en Hebrón, ¿verdad?, porque ahí tuvo hijos, y los que le nacieron cuando él se trasladó a la ciudad de Jerusalén para reinar ahí como rey. Gloria al Señor. Vamos a llegar hasta el capítulo 3. Vamos a mirar los descendientes de Judá en el próximo estudio. Espero y no se le haga tedioso. Le prometo que voy a tratar de no mencionar tantos nombres, solamente los más importantes. Y vamos a pasar estos capítulos rápido porque la mayoría de estos ya los vimos, es solamente un repaso. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, aquí estamos, Padre mío y Señor mío, delante de tu presencia, agradecidos por tu palabra, Señor del cielo. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Declaramos que no hay Dios tan grande como tú. Gracias, Señor del cielo, por enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor del cielo, a hacer esa conexión entre tú y nosotros, Padre. Ahora, Señor del cielo, no está ese gran abismo, tú lo has llenado todo, Señor, para que todo aquel que en ti cree no se pierda y tenga vida eterna y pueda venir a tener una relación y una comunión con el Dios Todopoderoso, que ese es su deseo, Padre, que nosotros tengamos amistad con Dios. Gracias, Señor mío y Dios mío, por lo que has hecho en nosotros en esta semana y por todo lo que harás. Pedimos, Señor del cielo, que tu presencia vaya con nosotros como poderoso gigante y nos guarde en nuestro camino, Señor del cielo. Mira al que está enfermo, al que está necesitado, al que está triste. Provéele, Señor del cielo, conforme a tus misericordias y riquezas en gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente y gloriosa semana.